listo ya para dar comienzo a esta tertulia del lunes 14 de julio de 2025. Vamos con los saludos. Martín Bueno, ¿cómo andas, Martín? ¿Todo bien? Todo bien, Romina. Saludos a todos. Juan Erosa. Juan, ¿todo tranqui? Todo tranquilo por ahora, todo bien. A la distancia, Teresa Herrera, desde allá, desde Piriápolis, sin cerros. Teresa, ¿todo bien? Buen día, sí, todo bien. A pesar del mal tiempo, siempre es bueno estar con ustedes. Tomás Teijeiro, ¿cómo andas, Tomás? Buen día, Romina. Buen día para todos. Todo bien. Bueno, vamos al primer tema que tenemos para discutir, para conversar esta mañana. Nos saca un poquito de la interna más política local, pero capaz que ni tanto. Es un tema que sin duda del que tenemos que estar atentos y prestar atención. La tensión entre Estados Unidos y Brasil escaló de forma abrupta la semana pasada. El nuevo episodio de la guerra comercial impulsado por el presidente Donald Trump comenzó el miércoles pasado, cuando Washington anunció que a partir del 1 de agosto aplicará un arancel del 50% a todas las importaciones brasileñas. La medida fue comunicada en una carta enviada por Trump al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, en la que esgrimió 3 razones. El juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado y que el líder republicano califica como una caza de brujas. También habló en su carta de cientos de órdenes de censura secretas e ilegales contra plataformas de redes sociales estadounidenses emitidas por la justicia brasileña que limitan la libertad de expresión y una relación comercial prolongada y muy injusta generada por los aranceles y las barreras arancelarias y no arancelarias de Brasil. Bueno, desde entonces la crisis se profundizó día a día. Lula calificó la decisión de Trump como una intromisión inaceptable en los asuntos internos de Brasil y devolvió la carta por considerarla ofensiva. Al mismo tiempo, advirtió que si no hay una solución diplomática, Brasil responderá con un arancel espejo del 50% a los productos estadounidenses. En paralelo, el gobierno brasileño puso en marcha una ofensiva internacional. Anunció que apelará a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, convocó además a los empresarios para preparar medidas de mitigación y estudiar la posibilidad de redirigir sus ventas al exterior hacia lo que es Oriente Medio y Asia. Por su parte, el bolsonarismo celebró la sanción resuelta por la administración Trump y la vinculó a lo que considera un autoritarismo del gobierno de Lula. Desde el oficialismo, en cambio, se insiste en que la justicia actúa con independencia y que Brasil no aceptará presiones externas. Bueno, ¿cómo interpretan este conflicto en desarrollo? ¿Qué impacto puede tener esta disputa en lo que es el escenario geopolítico regional y en particular en Uruguay? A ver, ¿quién rompe el hielo? Dale, Martín. A ver, primero, constatar nomás que Trump viene utilizando todas estas medidas económicas como una herramienta de política internacional. O sea, no tiene demasiado que ver con economía, sino como te vieron que los argumentos son, por un lado, argumentos de tipo político, como ataques a la libertad que aduce de que hubo en Brasil, etcétera. Y después mezcla con el tema de equilibrios comerciales. Es una gran mezcolanza de un paquetón de político que a Trump no le gusta y temas comerciales. Por lo cual, es una herramienta de política internacional que está utilizando Trump de manera muy agresiva, de lo cual yo lo que considero bueno de ello que por lo menos no usa los portaaviones, los aviones y los misiles. O sea, porque en definitiva es una guerra comercial y creo que lo está usando de esa manera. A ver, desde la aldea, desde Uruguay, es como que todo este conflicto, por lo menos desde mi punto de vista, se ve todo como muy grande para nuestra escala, por un lado, y para nuestras capacidades coyunturales. ¿Qué quiero decir con eso? Uruguay es un país que en términos generales es pequeño y tiene poca relevancia, por la cantidad de población, por dónde estamos, por la economía que tenemos. Y al mismo tiempo creo que se le suma en la última etapa histórica del Uruguay y de los últimos, X años, pero no me quiero referir a este gobierno, sino en general, que Uruguay ha perdido el cierto talento que capaz que en algún momento tuvimos en política internacional. Uruguay en algún momento tenía una red de conexiones y de influencias asociadas a un alto talento de personas que lo hemos perdido. Por lo cual Uruguay es objetivamente irrelevante, y a eso ahora le sumamos que no tenemos talento humano excepcional en roles de Estado
vinculados a las temáticas de política internacional, ni las conexiones que supimos tener en algún momento, por lo cual creo que es un actor bastante menor. Dicho eso, yo creo que esto desde la óptica uruguaya, lo que yo haría es: no tenemos talento excepcional, somos irrelevantes, Brasil es un país hermano, Estados Unidos es un país amigo, entre un país hermano y un país amigo se están peleando, si podemos contribuir a que haya paz, sería espectacular, y si no, la balconearía y me quedaría quietito, no haría nada, porque además no tenemos importancia y no tenemos las capacidades como para tener ningún tipo de influencia de ningún tipo. Martín la balconea, dice. Juan. Sí, no, a ver, a mí me da la impresión, o no puedo dejar de ver en todo lo que viene siendo el derrotero arancelario de Trump, señales de un gran león herido, ¿no? O sea, de un imperio que está crujiendo por todos lados. A mí me llama mucho la atención cada vez que Estados Unidos anuncia aranceles y eleva los niveles de aranceles o amenaza con hacerlo, que se desnudan cuáles son los principales destinos comerciales de cada uno de los países. Y si uno lo repasa en el tiempo, Estados Unidos viene perdiendo influencia comercial en todo el mundo, pero en todos lados, ¿no? De hecho, uno diría, Estados Unidos es el socio fundamental de la economía brasileña, sin embargo, es el tercero, ¿no? No es el principal socio comercial de Brasil, y ese lugar lo ha ocupado China. La vieja estrategia de influencia de los Estados Unidos, que era a través de la economía, a través del comercio, fue absolutamente cooptada por China. Y a mí me da la impresión de lo que Estados Unidos está logrando con todo esto que viene haciendo, de las amenazas con aranceles y demás, es perder aún más terreno. Me parece que las consecuencias a largo plazo para Estados Unidos no van a ser positivas, y me parece que cada vez se aísla más, y dos elementos más. Esto puntualmente, este hecho para mí no tiene tanto que ver con una cuestión económica, como fue quizá la primera tanda de aranceles. De hecho, se había arreglado con América Latina un arancel extra del 10%, qué sé yo. Esto me parece que tiene que ver solamente con un favor político, de lo más despreciable, me parece, en la política, que andar haciendo favores, porque esto es claramente un pedido de la familia Bolsonaro para influir en lo que es un posible o un muy probable procesamiento de Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. Me parece que esto es un hecho aparte de lo que viene siendo toda la estrategia de Trump. Y lo otro, me parece que el mundo empieza a observar o empieza a visualizar arreglos comerciales por fuera de Estados Unidos. Y hay un ejemplo vivo y funcionando de qué pasa cuando vos rompes relaciones con Estados Unidos. No necesariamente te tiene por qué ir siempre mal, que es lo que le pasó a Rusia. Desde que inició la guerra con Ucrania, Rusia desacopló definitivamente o casi totalmente su economía de Occidente, y Rusia siguió creciendo, ¿no? La economía rusa está estable y creciendo a través de fortalecer el comercio con la India, con Oriente, con China, etcétera. Entonces, me parece que no conduce a buen puerto este juego de amenazas de Trump. Creo que Uruguay obviamente no tiene ni que meterse. Yo pensaba en la relación que tenía Jorge Valle con Bush, ¿no? Uh-huh. Con el tiempo han ido surgiendo anécdotas, historias de un buen vínculo, de incluso hasta pedidos de favores de Bush a Jorge Valle por una relación que habían construido. Uruguay eso no lo tiene hoy en día, o sea, no tiene activos internacionales importantes, no tiene una influencia marcada, ni una proximidad real con los Estados Unidos hoy. Entonces me parece que nosotros tenemos que mantenernos al margen. Sí me parece que Uruguay debería, si se da el caso, apoyar la postura de Brasil, ¿no? Porque la injerencia que está ejerciendo Estados Unidos sobre la justicia brasileña, sobre la política interna brasileña, es muy complicado, sobre todo para países débiles como nosotros. Tenemos que estar muy atentos y ser muy celosos de esas cuestiones. Yo creo que ahí cada vez más un Mercosur mucho más importante o mucho más estructurado que lo que tenemos hoy empieza a ser cada vez más necesario. A ver, Teresa, ¿vos cómo lo ves?
Bueno, en realidad yo coincido con muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Yo creo que esta andanada de Trump es como dijo recién Juan, tiene como dos componentes, ¿no? Por un lado, sí es cierto que él está en este trabajo económico, este trabajo de presión económica, que como decía Martín, afortunadamente es presión económica, entre comillas, ¿no? No es con lo... Yo recién pensaba, bueno, la influencia de Estados Unidos durante el Plan Cóndor fue mucho más, tuvo precios mucho más altos en otros sentidos, ¿no? Entonces, este imperialismo norteamericano se traduce ahora en estos intentos en distintos países de presionar con la economía. En el caso de Brasil, yo creo que sí, que hay rasgos distintivos, que no es solo el aumento del arancel, no es solo lo económico primando sobre lo político, sino que acá también hay una lucha ideológica, ¿no? Es decir, el apoyo a Bolsonaro para Trump es importante, como lo es también apoyar a Milei. Es decir, ¿por qué? Porque implica el apoyo a determinados sectores que tienen su misma ideología o tienen una ideología muy parecida. Y eso me preocupa, o sea, me preocupa la injerencia en lo político. Es decir, Trump tiene todo el derecho del mundo a poner los aranceles que se le ocurra. Allá él con su economía, porque como se señaló acá muy bien, esto va a tener algo lo que en comunicación se llama efecto boomerang. Me parece que para Trump esto también va a pasar, y en los hechos ya está pasando en muchos sentidos, con el tema de los aumentos de los aranceles, ¿no? Sí, yo creo que a la larga va a terminar, y a no tan larga tal vez, complicando la economía de Estados Unidos, porque en el mundo de hoy no podés aislarte por muy potencia que seas. Entonces, lo que sí me preocupa es en el juego mundial, y sobre todo teniendo en cuenta que comparto que Uruguay lo único que puede hacer es mirar el partido, me preocupa esta injerencia en lo interno, me preocupa esta injerencia en lo que pasa a nivel de un país donde, la Corte Suprema de Justicia está está determinando el juicio a Bolsonaro, no lo está haciendo como era el caso de Lula, un juez o un sector. Entonces, no sé, me deja mucha preocupación esta presión, este juego, esta situación, como lo veo como nuevas formas de imperialismo que en el mundo de hoy tan inestable, tan imprevisible, no sé, me dejan muy preocupada. Tomás. Bueno, yo creo que hay que analizar el fenómeno por capas. La primera es que lo que hay de fondo. Lo que hay de fondo es una declarada puja entre dos grandes potencias, los Estados Unidos de América y China, y eso es algo que está a la vista y que incide, y en lo que se puede no tomar posición del punto de vista pragmático, quizás, del punto de vista del derecho, pero sí que uno tiene que saber dónde debería estar parado. Y yo creo que no hay duda, entre la primera democracia del mundo y una potencia controlada por un partido comunista, absolutista, autoritario, totalitario, donde no existen derechos ni garantías de ningún tipo, donde no se respeta el medio ambiente, no se respetan los derechos humanos, no se respetan los derechos laborales, creo que no se puede elegir. En Estados Unidos sabemos que las garantías están y es lo que hay. Ahora, eso no tiene nada que ver con lo que está pasando. Lo que está pasando es un caso de pretendida injerencia y eso no se puede tolerar, ¿no? Que los Estados Unidos sea la primera democracia del mundo es una cosa, que nuestra elección siempre sea por los Estados Unidos y no por China es una cosa. Ahora, tolerar la injerencia de los Estados Unidos son dos cosas bien distintas, y yo creo que en este caso es absolutamente fuera de lugar y merece ser condenado una manera de actuar en política internacional que pretenda tomar o obligar a tomar decisiones en determinado sentido en una cuestión política como sucede en el Brasil, que se podrá estar de acuerdo o no, pero como decía Teresa, está en el ámbito de la justicia brasileña y uno lo debe respetar. Ahora, ¿cómo nos paramos como orientales? Y ahí voy un poco a lo que decía Martín. Me venía al recuerdo un gran colorado que fue presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? El doctor Jiménez de Arecha. ¿Qué tiempos aquellos los que teníamos a Jiménez de Arecha, a Grossi Espiel, que eran tipos que pensaban, no desde su partido, sino que pensaban de manera universal, conceptualmente, y nos posicionaban a nosotros los orientales en una manera de que la comunidad internacional nos considerara de forma distinta. Yo creo que deberíamos buscar
todos los partidos políticos una forma de reeditar aquella escuela de Montevideo que había fundado el doctor Eduardo Jiménez de Arechaga y recuperar ese prestigio. Claro que para recuperar el prestigio internacional se requiere muchas veces estar siempre al lado correcto, estar siempre al lado de la democracia, no estar nunca al lado de las dictaduras, de los totalitarios, de los autoritarios. Y en eso el Uruguay en los últimos tiempos quizá que ha perdido un poco el pie, ¿verdad? Porque las simpatías del Estado no son las simpatías de los partidos. Pero la balconearías también, mientras tanto. Yo creo que la balconearía con un principio bien claro que es no a la injerencia. No a la injerencia. Pero no a la injerencia y nada más, sin contenido ideológico. Lo que yo me temo es que el no a la injerencia venga cargado de un contenido ideológico, del imperialismo, de toda esa historia que ya conocemos que ya no va para ningún lado. Aparte que, como te digo, en la opción por la democracia. Pero no sé. Perdón, Martín. No, Martín, ¿Cuál? Está el cartel de Martín y yo digo Martín, pero eso del imperialismo me gustaría discutirlo. Yo lo discuto todo lo que quieras, Teresa, pero me quedo con el imperialismo democrático y no el imperialismo totalitario de la China. Entonces, en este caso, que lo que nos ocupa es Brasil, yo coincido con ustedes, no a la injerencia, no tiene ningún Estado que meterse en las cuestiones internas del Estado, y por más que a mí me resulten simpático o no simpático Lula o Bolsonaro, creo que, como bien dijiste tú, lo debe resolver la justicia brasileña, no es un tema en el que tenga que incidir los Estados Unidos. De todos modos, una pequeña acotación, lejos de mí defender a los chinos, ¿no? No, lo tengo claro. Lo tengo claro. Pero Estados Unidos está lejos de ser una gran democracia. Y no lo digo yo, lo dicen todas las clasificaciones internacionales acerca de qué países son realmente democráticos. Mira, yo cuando hablo de los Estados Unidos como la primer democracia, generalmente lo hago en consideración de los padres fundadores, pero claro, han pasado 300 años, ¿verdad? Y a nosotros han pasado 47 con Trump, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, 47, 48. Algunos nos gustarán más, otros nos gustarán menos. Lo que no podemos dejar de reconocer son las virtudes del sistema democrático norteamericano, que de por sí le pone límites a los presidentes que a veces no resultan, digamos, afines a aquella idea primigenia que tuvieron Hamilton, Jefferson, Washington y los demás. Y son 300 años de funcionamiento sano. Después, en materia política internacional, no nos vamos a poner ahora a discutir eso. Todos sabemos que hay cuestiones que nos gustan más y nos gustan menos, ¿no? Yo sé que hay algunas que no te gustan a ti, hay otras que no me gustan a mí. En 1898 la pérdida de Cuba por parte de España fue consecuencia directa de un accionar ilegítimo de los Estados Unidos. Y es historia, ¿verdad? Pero no podemos dejar de reconocer que es una democracia que funciona. Ahí hay un buen ejemplo de ese tema, que es Trump, por ejemplo, tiene un montón de escollos permanentes sobre las órdenes, digamos, que le hace una orden ejecutiva, van a la justicia la suspende, y hay todo un juego permanente en Estados Unidos que es la justicia bloqueando a Trump, ¿no? Y el Parlamento haciendo su juego en paralelo. O sea, eso, más allá de todos los problemas que hoy seguro que tiene el sistema democrático estadounidense, que está pasando claramente no el mejor momento, está en un momento complicado, sobre todo por el nivel de estridencia que se está viviendo allí. La máquina funciona forzada, pero funciona. Pero funciona. Si uno va, por poner un ejemplo cercano para el Uruguay, si uno va a Venezuela, lo que dicta el presidente es ratificado siempre de manera unánime por todos los organismos judiciales, desde el más bajo hasta el más alto. ¿Por qué? Porque claramente la justicia está totalmente captada, ¿verdad?, por lo que es el Poder Ejecutivo, el gobierno, porque no funciona directamente. Estados Unidos con problemas. Está claro que sigue funcionando un sistema democrático que incluso para los deseos de Trump es una limitante permanente, ¿no? Y digo como entender cómo eso sigue funcionando y después, de acuerdo con a ver, balconear el tema no significa no tener una opinión, pero yo creo que la opinión que uno puede tener, que obviamente, a ver, aparte el propio Trump mezcla esto con el tema Bolsonaro, que está ayudando, entre comillas, a un amigo ideológico, todo lo que siempre hemos dicho que está mal. Claro. No se tiene amigos ideológicos. Lo mezcla, no, es la causa de esto. Bueno, ¿no? Es la causa, es la pero por lo menos es lo los primero aranceles que en América Latina estaban negociados ya. Está claro. Fue lo primero que se saldaron. Está bien, él mezcla todo, pero está bien. Ponle que sea la causa, digo. Claramente eso está mal. Eso no quita que nosotros, como un pequeño país, y que realmente no tenemos manera de influir ni en un ápice en esto, ni siquiera con una llamada telefónica para decir, che, me parece que la estás embarrando en esto, en absolutamente nada, y nada, nos quedamos mirándolo y bueno, y esperemos.
Un apunte a propósito de eso, cómo incide ese factor y el apoyo a Bolsonaro por parte de Trump. El propio Bolsonaro, ¿no?, lo está usando, sostuvo ayer que la amnistía para los condenados por los hechos criminales del 8 de enero sería la forma de restablecer la paz de Brasil con Estados Unidos. Es obsceno, y ¿no? señaló, el tiempo apremia, las sanciones entran en vigor el 1 de agosto, la solución está en manos de las autoridades brasileñas. Cuando hay armonía e independencia entre los entre los poderes del Estado, nace el perdón fraterno. Y con la amnistía también la paz económica, fue lo que señaló. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Sí. Más reconocimiento de que es culpable, imposible. Porque si estoy pidiendo una amnistía, quiere decir que hay fundamento como para condenarme. Si no, ¿para qué la pido? Me someto a la justicia y espero. Entonces digo, acá hay un discurso realmente complicado desde parte de Bolsonaro para sí mismo, ¿no? El tema es no quedarnos con la autopsia, el tema es quedarnos con lo que significa esto en la política contemporánea. Estamos asistiendo a un cambio en la política internacional cuando el multilateralismo ya está por lo menos agotado, ¿verdad? Porque Brasil va a apelar a la OMC, que la OMC funciona relativamente. Entonces, creo que debemos hacer el diagnóstico de cuál es el mundo que viene y cómo se puede parar Uruguay frente a este mundo con las herramientas que todos reconocemos que el Uruguay tiene, que son escasas, ¿verdad? Porque es de una intromisión absoluta, pero también revela una nueva forma de hacer política internacional que a los países pequeños como el nuestro nos deja bastante desarbolados, porque hoy es esta circunstancia, pero imagínense una actitud similar en el año 82 cuando la guerra de Malvinas, ¿no? En el 81-82. ¿Cómo se paraba el Uruguay frente a una potencia que avasalla de esta manera? Entonces, hay que tener cuidado. La democracia en el mundo está yendo por caminos que la debilitan en lo que tiene que ver con los estados nacionales, pero también en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales. Lo que era fundamental. Uno, ¿cuándo se acordaba del derecho internacional? Uno se acordaba del derecho internacional cuando había guerra. Uno no veía el derecho internacional que funcionaba todos los días, que era el derecho internacional del comercio, ¿verdad? Hoy estamos viendo que la guerra, como decía Martín, se trasladó al comercio, es un ámbito más. Entonces, tenemos que tener cuidado porque el ambiente se está deteriorando, y en ese ambiente deteriorado solamente ganan los más fuertes. De todos modos, yo creo que la injerencia siempre existió, tenía distintas formas, ¿eh? Si el Plan Cóndor no fue injerencia, entonces realmente yo creo que a lo que están ahora es que son más desemposadas, al contrario, es decir, como que no cabe ninguna duda que hay una injerencia. Sí, o sea, Estados Unidos, o sea, me parece, por lo menos para mí es como muy difícil separar el intento de golpe de Bolsonaro de lo que sucedió en el asalto al Capitolio, ¿no? Cuando Trump perdió las elecciones, que será otra discusión. Cómo fue ese proceso electoral que incorporó innovaciones que hasta ese momento no se habían desarrollado, pero el sistema institucional norteamericano está sufriendo desde que Trump está en la vuelta, ¿no? O por lo menos desde que esta nueva derecha más radicalizada llegó al poder. Y me parece que también se empieza a dar una división. Por ejemplo, alguna del material de apoyo que nos mandaban ayer, yo no me acuerdo cuál era el medio que lo escribía. Esta decisión de Trump y el posicionamiento de la familia Bolsonaro sobre este asunto también está dividiendo a la derecha brasileña, ¿no? Una derecha brasileña que había generado se había broquelado nuevamente en oposición al gobierno de Lula, también tiene una fractura a partir de lo que va a generar en términos económicos y lo que le va a generar, las consecuencias que le va a generar al país, a Brasil, esta movida de la familia Bolsonaro. A mí me parece que es muy oscuro y es muy complicado cuando se ponen por intereses particularistas, ¿no? Esta cuestión familiar de que el padre de un diputado no vaya a prender, ¿no? Porque Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, el expresidente, está viviendo en Estados Unidos negociando estas cuestiones hace un buen tiempo ya. Entonces, me parece obsceno y me parece que si el mundo se dirige hacia una dinámica internacional de este estilo, Uruguay lo que debe hacer es ampararse en la estabilidad, en los países que ofrecen estabilidad. Yo me niego a tener visiones que me parece que son propias del siglo pasado, del mundo bipolar. ¿No? Me niego a pensar el mundo que hay y que viene en términos bipolares entre Estados Unidos y China, como si esto fuera una nueva guerra fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Yo creo que Uruguay no tiene que elegir por ningún modelo de imperialismo. Yo no me afilio a eso y no creo que la democracia estadounidense sea
el paradigma de democracia. Para nada, ¿no? Un país donde se siguen matando personas por cuestiones raciales, un país donde vota menos de la mitad de la población, un país... ¿Cuál sería para ti, Juan? A mí me gusta la democracia uruguaya. Yo soy hincha de la democracia uruguaya. Entiendo que en términos generales para el Todos mundo somos hinchas de la uruguaya. No, pero bueno, que no pero no es igual que la democracia norteamericana. Y no me parece que sea justo obligarnos a elegir entre imperios, digamos. Me parece que por eso yo hago no un es énfasis. Elegir, es ser pragmático en política. A ver, elegir entre imperios. Sí, bueno, no, pero a mí el pragmatismo político te las condicionan nunca me lleva a alinearme con el país que ingiere en todos los territorios, promueve todas las guerras, porque Estados Unidos... ¿Estás hablando de Cuba? No, estoy hablando de Estados Unidos. 60? Estoy hablando de Estados Unidos. ¿No? De las invasiones en Oriente, de todo lo que fue, como decía Teresa, el Plan Cóndor en América Latina. Estados Unidos una reacción a la revolución cubana metiéndose en las democracias latinoamericanas en los 60 y financiando todas las guerras que ha habido en los últimos años. Yo no te lo voy a discutir. A mí lo dijiste tú, los imperialismos no hay por qué elegir por ninguno. Por eso. Pero tampoco hay que diabolizar a uno cuando todos hemos estado sometidos al imperialismo comunista. El comunismo desapareció. No, para mí no es un problema ni siquiera del presente ni del futuro. China tiene sus estrategias imperialistas, sí. Ninguna están vinculadas a la guerra ni a la violencia. Y para mí eso es una diferencia relevante. Los voluntarismos, tú sabes igual que yo, que existen hoy con otras formas, ¿no? Yo lo que te digo es que las consecuencias humanitarias que tiene las estrategias imperiales de Estados Unidos son muchísimo más severas. A mí eso no me hace inclinarme por China. Yo insisto que la estrategia que tiene que adoptar nuestra región es abroquelarse, es tener un sistema mucho más entrelazado, mucho más conectado y que nos genere la posibilidad de tener incidencia como continente. De hecho, lo hemos conversado en alguna tertulia, eran las ideas que proponía Metol Ferré, ¿no? El continentalismo. Yo creo que Uruguay tiene que empezar a promover una dinámica del Mercosur mucho más allá de que sea solamente un mercado. No coincido con eso, pero, a pesar de Metol Ferré, que yo no coincidía con él para nada. No obstante, creo que es una visión reduccionista tener que elegir o tener que alinearse a... No tener que elegir, pero ser conscientes que el Uruguay es la nación, el país más occidental de toda Sudamérica, y que como país más occidentalizado a veces tiene que tener por lo menos, ¿no?, determinadas simpatías, que no quieren decir, lo primero que dije fue condenar la injerencia. Como uruguayo, como oriental, como demócrata, no se pueden tolerar injerencias de ninguna clase. Yo tengo simpatía por mi región, no por los Estados Unidos. Por mi país. Ni por China. Yo por mi país, ni por los Estados Unidos ni por la región, por mi país. Tengo una profunda decepción con mi región. Con tu región. Una profunda decepción. Yo no tengo por qué sentirme identificado con la región, yo creo que con Uruguay me alcanza. Pero en eso tenemos que ser cuidadosos, por lo que te digo, porque yo coincido contigo también en que creo que el mundo no es el mundo bipolar, es peor que el mundo bipolar, porque hoy, antes por lo menos, cada uno elegía quién era su bueno y su malo. Hoy no sabemos ni quién es el bueno ni quién es el malo, ni cómo está determinada la multipolaridad que podemos tener en un mundo conflictivo como el del siglo XXI. Pero Uruguay debe rescatar su institucionalidad, su Estado de Derecho, esta forma de hacer las cosas que tenemos los uruguayos, nuestras transiciones en paz, nuestro reconocimiento de fraternidad con el adversario, todo lo demás, pero ahora en el ámbito internacional, ¿cómo te paras frente a una circunstancia así? La primera, la que corresponde por procedimiento, por institucionalidad, ¿no?, condena la injerencia, sin lugar a dudas. Ahora, con respecto a lo demás, no podemos ser paloma tampoco. Desde el punto de vista de la política internacional, el canciller y el presidente tienen que pensar qué es lo que más conviene hacer, porque aparte no es una toma de partido definitiva, es pilotear la circunstancia. Entonces ahí yo creo que ha sido el consenso de esta mesa, me parece que Uruguay debería tratar de balconear o de mirar para afuera, porque no ganamos nada hoy con meternos. ¿La cumbre el haber estado en la cumbre de los BRICS puede incidir de alguna manera? Espero que no. Sí, la expectativa mínima es que si ahora hay alguna especie de reunión de amigos de izquierda en Latinoamérica para enfrentar a Trump, Chile, sería un error enorme estar ahí. Es un pésimo momento para juntarse a hacer reuniones de amigos ideológicos. Pero aparte, estás haciendo referencia a la que es el 21 de julio, ¿no?, de este mes en Santiago de Chile, donde se prevé que estén Pedro Sánchez, Petro de Colombia. Claro, digo, Pedro Lula, Sánchez. ¿no? Además de Yamandu. O sea,
juntarse con Pedro Sánchez en este momento, y no porque me guste o no me guste, sino porque es una persona que está en serias dificultades institucionales, y lo traemos cuando está medio moribundo a la región, no sé a qué. O sea, sería un serio error estar en este momento con Pedro Sánchez. No, que yo espero que en esta reunión de Progres que hay en Santiago de Chile la semana que viene, el presidente tome el liderazgo, porque verdaderamente creo que tiene todas las condiciones. Es un hombre de diálogo, es un hombre serio, es un hombre que tiene una carrera impoluta, y estaría bueno que esa reunión de afinidad ideológica fuera liderada por el presidente Orsi, porque creo que es el que, del punto de vista de lo que trascienda de ahí, es el que más garantías le puede dar a la comunidad internacional de que es algo sensato, que es algo pensado, algo equilibrado, algo ponderado, y no el resto de los comparecientes, que como recién decía Martín, el más notorio es el presidente del gobierno de España, que en fin, es socio de ETA, así que poco más se puede decir de él. Tere, ¿te quedó algo? Sí, me quedó el decir que, bueno, esto que están diciendo ahora de Pedro Sánchez, esto que están diciendo de, bueno, qué está pasando con la bipolaridad, la multilateralidad, de alguna manera, y no es casual que dije bipolaridad, porque vivimos en un mundo bipolar desde el punto de vista psiquiátrico. En realidad me quedé pensando en esto, ¿no? Me quedé pensando en el tema de qué inseguro que es este mundo actual. Qué difícil es poder hacer análisis, poder ver cómo funcionan las cosas y apoyar lo que decía Juan, de que bueno, si tuviera que refugiarme en algún lado, me refugio en la región, más allá de todas las diferencias y todo lo demás, de los problemas que tenemos del narco, de todas las cosas que sabemos que tenemos. Me parece que seguimos siendo un lugar mucho más pacífico en el sentido de lo que es el vínculo, sobre todo entre los países, que lo que es el resto del mundo. Enseguida continuamos con otro tema.